Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy estaremos presentando el documental de las escuelas normales rurales. Y recuerden, somos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con formación docente en educación básica, patrimonio histórico y cultural de México. Sede educativa Amalia Solórzano, Tacámbaro, Michoacán. Así que vamos a ello. La educación normalista. Las escuelas normales rurales son instituciones que se crearon en México desde 1921 y se sostienen hasta la fecha. Su objetivo inicial fue formar maestros para que desempeñaran sus funciones pedagógicas en el medio rural. En cada entidad federativa llegó a existir una escuela normal rural. De 1922 a 1946, el proyecto tuvo variaciones. Su nombre era Escuela Normal Rural. Desde 1934 a 1946 cambian de Escuela Normal Rural a Escuelas Regionales Campesinas. De 1946 hasta la fecha conservan su nombre como Escuela Normal Rural. La historia de estas escuelas es muy amplia y varía de región en región, pero han tenido una constante aparecer y reaparecer durante el siglo XX y parte del siglo XXI. Ha presentado cambios muy importantes para la carrera normalista, basados en las políticas educativas de acuerdo a los proyectos de educación normalista rural, socialista, unidad nacional, plan de los 11 años, reforma, descentralización, modernización y los retos actuales del normalismo. Una de las actividades prioritarias de los regímenes del periodo de 1920 a 1934 fue la de educar a la población rural con la idea de transformar desde abajo la estructura agraria del país. Vasconcelos impulsó el proyecto de educación normalista de la unificación social, ideológica, educativa y cultural para el momento que se vivía y el compromiso que se tenía con la Revolución Mexicana de dar educación al mexicano. La educación, según Vasconcelos, no era tan solo para el habitante de la ciudad, sino para los que vivían en el campo. Él pensaba que el indígena no debía ser exterminado ni recluido en reservaciones, sino que debía de ser integrado al desarrollo social, puesto que no consideraba al campesino como un ser falto de inteligencia. El trabajo del maestro rural se centraba en 3 actores: niños, adultos y comunidad. El profesor debería de tener una formación con las características siguientes: saber leer, escribir y contar, tener cierto adiestramiento en el arte de enseñar, vivir en el lugar donde trabaja, enseñar por las noches a los adultos, trabajar para el mejoramiento de la comunidad en todos sus aspectos y ser líderes sociales del pueblo. La primera escuela normal. El normalismo rural mexicano nació en Tacámbaro, Michoacán, entre Sangre y Esperanza. Allí, en 1922, se fundó la primera normal rural. Empezó como escuela mixta, cuya originaria generación de 5 maestras y 11 maestros ejercieron su profesión en años turbulentos. En la década de 1920, el gobierno revolucionario apenas se consolidaba y en estados como Michoacán se vivía la embestida cristera. Después, en el año de 1924, la escuela normal rural fue trasladada a Erongarícuaro, la cual solo duró durante un año. Entonces, en el año de 1925, la escuela normal rural fue trasladada al pueblo de Huetamo, donde intentaron hacerla mixta, al igual que en Tacámbaro, pero lamentablemente fue un fracaso, así que solo se convirtió en la escuela femenil. Ya en 1949 fue trasladada finalmente a Tiripetío, la cual es conocida actualmente como la madre de todas las escuelas normales rurales del país, con una fachada de ladrillos rojos donde impartieron sus primeras clases. Escuela Normal Rural de la Huerta. Se le conoce popularmente en el municipio de Morelia del estado de Michoacán. Es una institución educativa fundada por don Plutarco Elías Calles, siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el año
1924 a 1928. El 3 de octubre de 1926 se inauguró formalmente por el presidente de la República, contando con la presencia del ingeniero Luis L. León, secretario de Agricultura y Fomento, otros miembros del gabinete presidencial y el general Enrique Ramírez, gobernador de Michoacán. Los antecedentes inmediatos de esta institución se encuentran en las primeras escuelas rurales fundadas por la Revolución Mexicana en los años 1920 a 1924, durante el régimen de Álvaro Obregón, así como las primeras normales rurales de Tacámbaro, Michoacán y Molango Hidalgo, que se fundaron en el año 1923. Cuenta el profesor Donaciano Serna Leán que Plutarco Elías Calles, después de haber sido electo presidente de la República, realizó un viaje por algunos países de Europa, en los cuales conoció distintos tipos de escuelas. Llamaron su atención las escuelas de granjas de algunas de estas naciones, pues después de tomar posesión como presidente. Historia y orgullo en la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles. Desde su creación en el año 1930 en el municipio Urés como Casa Corrección, la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles ha formado excelentes maestros y profesionales de la docencia que han llevado a engrandecer a esta institución pedagógica. Irma Cecilia, encargada del despacho de dirección de la escuela, explicó que el instituto fue trasladado desde el norte del estado en el año 1937 y un 7 de abril de la misma fecha impartió la primer clase a hijos de campesinos que tenían la encomienda de llevar la educación a otros lugares apartados. Explicó que la escuela normal, a la cual se le conoce como el Quinto, inició como un internado mixto, el cual albergó y dio educación a miles de estudiantes de Sonora y el estado vecino de Sinaloa. La maestra relató que durante los años la universidad sufrió muchos cambios en todos los aspectos. Sin embargo, en 1941 se reconoció como internado exclusivo para varones, siendo hasta el 2011 cuando recibió estudiantes femeninas. En sus inicios, la institución del saber impartir reconocimientos esenciales para la ganadería y agricultura, sin dejar de lado la pedagogía que era la esencia del internado. La encargada del despacho de la dirección indicó que la Escuela Normal tiene el orgullo de ser una de las instituciones pedagógicas con mayor índice de aprobación en la entrega de plazas docentes, siendo casi el 90% de sus egresados quienes lograban aprobar los exámenes laborales. A pesar de convertirse en un internado de varones, en la actualidad el Quinto alberga más mujeres que hombres, pues cuenta con 164 caballeros y 165 futuras maestras. Prepara maestros de primaria bajo estándares de competencias internacionales y tiene el orgullo de haber formado grandes personajes que han destacado en el ámbito pedagógico, empresarial y político, indicó Irma Cecilia. Finalmente, compartió que la universidad alberga al 95% de sus estudiantes en el internado durante su carrera profesional, siendo la cantidad de 1,700 pesos la que paga de forma semestral para obtener su educación, alimento y techo donde vivir. Escuela Normal Rural Benito Juárez en Panotla. El proyecto de las normales rurales se consolidó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, periodo en la que nace la Rural de Panotla, que tiene antecedentes de haber iniciado en la ciudad de Humantla, ubicada en Soltepec. La normal rural del estado de Tlaxcala se consolidó gracias a un personaje relevante del antivismo y la educación, Leonarda Gómez Blanco. El Centro Educativo Normal Rural Benito Juárez
recibe estudiantes de las zonas más pobres del país y opera en régimen de internado, y se describe como una institución formadora de mujeres libres, íntegras, dignas, representantes de la carrera magisterial. Fundada el 21 de marzo de 1938, la Normal Rural de Panotlán nació con la misma del resto de las demás normales rurales del país, esas que comenzaron a emerger desde las mismísimas épocas de la Revolución Mexicana 1910, cuando el país era todavía una sociedad fundamentalmente campesina. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ministro de Educación entre 1921 y 1924, emprendió una cruzada por la educación basada en los maestros rurales, a quienes eligió como figura para expandir el espíritu de la revolución. Se pretendía dar a los mexicanos sentido del país. El maestro enseñaba lo mismo a leer y a escribir que a hacer jabón o carpintería, explicaba el historiador y el académico Lorenzo Meyer. Fue un periodo difícil en los años 20, los maestros la pasaron mal, los criterios no lo aceptaban y acabaron matando o mutilando a muchos. Escuela Normal de Justo Sierra Méndez en Honda, Aguascalientes. La Escuela Rural de Justo Sierra Méndez inicia las actividades en la época del cardenista como una escuela regional campesina en Chiapas. Vivió varios traslados en 1938 y finalmente se establece en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón en Caña Honda, en Aguascalientes, en donde fue instalada en una hacienda expropiada. Escuela Normal Rural de Perote, Veracruz. Las ruinas abandonadas fueron donde se instaló la Escuela Normal Rural de Perote, Veracruz en el año de 1942. Esta se pretendía que fuera un hospital para tratar la tuberculosis, por eso la lejana ubicación y el clima frío. Para el año de 1952 se funda la Escuela Normal Rural, primeramente ubicada en Mazatlán, y fue trasladada a Perote en el año de 1959, conformada por 365 becarios, todos hijos de campesinos. La escuela contaba con los servicios necesarios. La caída de este lugar fue en el año de 1969, durante las vacaciones de verano, cuando el ejército tomó el lugar debido a la represión en contra del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. El ejército entró destruyendo e incendiando todo a su paso, incluyendo los archivos de los estudiantes. Escuela Normal Rural de Guayalet, Yucatán. La Escuela Normal de Señoritas, ubicada en el exconvento de Huaxtepec, tenía problemas de ubicación, ya que se encontraba en un lugar histórico. La beneficencia pública, al ver esta problemática, decide donar unos terrenos a la Secretaría de Educación Pública, y así es ubicada en una hacienda. En 1944 se establece la Normal Rural de Señoritas con carácter de internado. La Normal Rural deja de funcionar como hacendora de maestras en el año de 1969 y se funda en el mismo edificio la Escuela Tecnológica Agropecuaria 159 con modalidad de secundaria, dejando recibir solamente señoritas. Escuela Normal Rural de Galeana, Nuevo León. La vida del Valle de Labradores, hoy Galeana, Nuevo León, se divide en un antes y un después de la Escuela Normal Rural de Galeana, que originalmente se llamó Escuela Regional Campesina. Ha sido sin duda algún escenario de brillantes páginas escritas por alumnos y alumnas. En un principio era mixta, pero en el año de 1942 se convierte en un internado para mujeres. La Escuela Normal Rural de Galeana, Nuevo León, no solo fue un semillero de maestros y maestras ilustres, quienes jugaron el papel protagónico en la vida política, social y educativa de México, sino también un monumento de inspiraciones y enamoramientos de docenas de jóvenes de en aquellos tiempos. Pues la verdad
Se ha dicho que en sus aulas estudiaban muchachas muy hermosas. Escuela Normal Rural de Amilcingo. La Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, fue fundada en el periodo en el que las instituciones de este tipo sufrían cambios importantes y se encontraban cada vez más alejadas del proyecto de un México moderno y urbano. En ella se formarían varias generaciones de profesores de educación primaria, en su interés por conquistar espacios y acomodos dentro del campo laboral y en el afán por ampliar sus horizontes culturales, sociales, más allá de las paredes del hogar. Estas generaciones se convirtieron en el ejército de profesores encargados de conducir los preceptos básicos de la educación, instruir, disciplinar y educar a los niños de enseñanza primaria y convertirlos en útiles ciudadanos de bien. Escuela Normal de El Quinto, con una infraestructura visible deteriorada, sin formación especializada en el ámbito rural ni módulos de producción. Los 252 alumnos de la Normal de El Quinto buscan cumplir su meta de convertirse en profesores. La represión sufrida durante años por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la distancia que guardan con el resto de las normales. La Escuela Normal Rural Flores Magón de Saucillo. Las alumnas de la Escuela Normal de Saucillo, Chihuahua, viven asignadas en el internado de la escuela. Los dormitorios con 2 regaderas y 2 retretes que antes compartían entre 5 y 7 muchachas. Hoy son habitados hasta por 20 de ellas. Primero entró en vigor la reforma curricular que implicaba que los alumnos que cursan el último año de la licenciatura en educación primaria o preescolar tengan que permanecer por más tiempo en las instalaciones educativas. Antes, durante su ciclo escolar, practicaban en las comunidades, pero es hasta ahora que, a petición de las propias estudiantes, las autoridades están ampliando el área de dormitorios de esta normal. Entre noviembre y diciembre del 2014, cuando los integrantes del Consejo Estudiantil de esta escuela-internado plantearon a los funcionarios locales su pliego de demandas, las esenciales para ejercer con dignidad su derecho a la educación, los alertaron sobre la necesidad de construir más habitaciones. Estos tomaron nota y se comprometieron por escrito a iniciar la construcción de un edificio para alojar a 120 alumnas. La obra inició, pero no se concluyó en el plazo acordado, el 30 de junio del 2015. Escuela Normal Rural Luis Villarreal, El Meche, Hidalgo. Instituto Tecnológico Roque, Guanajuato. La Escuela de la Huerta se fundó en los terrenos que ocupaba la antigua hacienda del mismo nombre, distante 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia. Los trabajos de construcción del edificio escolar se iniciaron en el año de 1925 y terminaron en 1926. La flamante construcción, hecha de cantera rosa, es una mezcla de estilos arquitectónicos que recuerdan al estilo morisco, con los almenas, torreones y contrafuertes en sus costados. Casi todas las construcciones presentan una distribución simétrica axial con grandes arcos de medio punto. En el edificio central se ubicaron las aulas, la biblioteca, el servicio de comedor, dormitorios y otros servicios asistenciales como panadería, cocina, lavado de ropa y servicios de sanitario. Estas escuelas funcionaban bajo la modalidad de internados para varones. Escuela Central Agrícola de la Huerta. Contaba el profesor Salvador León Ortiz, maestro fundador de la Escuela de la Huerta y más tarde director de la misma,
que la escuela se construyó magníficamente. Se contrató al personal que laboraría en ella. Se mandaron los muebles, enseres y vituallas necesarias para su funcionamiento. Se compraron los especímenes de granos más finos. Se adquirieron los mejores libros, esquemas y mapas que reforzarían la enseñanza. Flamantes aperos de labranza y maquinaria agrícola estaban en los almacenes, pero hacía falta algo muy importante, y ese algo eran los alumnos. Corrían los años de la Revolución, y salvo los hijos de los comisariados ejidales y otros líderes, ningún padre de familia se atrevía a mandar a sus hijos a esas escuelas del demonio, abiertas para el gobierno. Había necesidad de hacer algo. Contaban los maestros que se organizaron, tomando en cuenta las habilidades artísticas de algunos de ellos. Fulano cantaba, sutanito declamaba, aquella pareja bailaba los sones de la tierra, perengano dibujaba o pintaba. El plan de estudios de las centrales agrícolas. Las escuelas central agrícola preparaban durante 5 semestres técnicos en agricultura que se les denominaba perito agrícola, mediante una currícula que conjuntaba las asignaturas de la primaria superior, equivalente a cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con los primeros grados de la escuela de iniciación universitaria, equivalente al primero y segundo de secundaria, con materias agrícolas de tal manera que a la enseñanza de la lengua nacional español, aritmética y nociones de geografía, historia y ciencias naturales, se agregaban asignaturas como agricultura, horticultura, jardinería, ganadería, conservación de frutas y legumbres, entre otras asignaturas. Con estas cargas programáticas y en el tiempo estipulado, se preparaban a los alumnos con la pretensión de que se incorporaran al campo ocupacional relacionado con la agricultura. A las primeras escuelas recién fundadas se agregaron en los años subsiguientes la Escuela de Roque, Guadalupe Aguilar de Durango, Champusco de Puebla, El Quinto de Sonora, Pacana de Jalisco, Guaracha de Michoacán, entre otras. Se pretendía que cada una de las identidades federativas del país tuvieran su propia escuela agrícola, pretensión que ni se logró por diversas causas. Al egresar de las centrales agrícolas, los peritos egresados de ellas no siempre encontraron un campo ocupacional. Muchos de ellos se integraron a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Otros se ocuparon en la recién creada Banco Crédito Rural. Algunos se ocuparon en los ejidos colectivos que se formaron en épocas posteriores. La gran mayoría de ellos ingresaron al magisterio, donde laboraban como maestros rurales a lo largo y ancho del país. Escuela Normal Rural Vanguardia, Villa de Tamazulapan, Villa del Progreso, Tepozcolula, Oaxaca. La Escuela Normal Rural Vanguardia, antes de establecerse en la Villa de Tamazulapan del Progreso, región mixteca, estuvo ubicada en 2 lugares diferentes cercanos a la ciudad de Oaxaca. Originalmente esta institución se denominó Escuela Normal Rural de San Antonio, región de los Valles Centrales, fundada el 3 de noviembre de 1925 bajo el régimen presidencial de Plutarco Elías Calles. Este plantel ocupó locales amplios de un edificio de 2 plantas en una exhacienda, comenzando a funcionar como internado a principios de 1926, recibiendo a aspirantes de ambos sexos.
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La Escuela Normal Rural, que ahora lleva el nombre de Raúl Isidro Burgos, fue fundada por las necesidades del pueblo guerrerense. Dicha escuela empezó a funcionar en los diferentes barrios de Tixla en el año de 1926, por no tener local a la cual asistía los fines de semana solamente. Esta situación, dicha institución quería ser trasladada al pueblo hermano de Tepecuacuilco. Por tal motivo, el profesor Rodolfo Bonilla, profesor de la misma, se entrevistó con el entonces presidente municipal, don Tomás Cienfuegos, y como síndico el señor Isaías Alarcón, para solicitar un terreno para construir el local de dicha institución. Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez. Es importante destacar que la fundación de este importante centro educativo fue un proceso que inició en 1938 en la ex hacienda de San Francisco Sultepec, Tlaxcala, con la categoría de escuela regional campesina y con un plan de estudio de 3 a 10 años, siendo el primer director el profesor Ronaldo Uribe Camas. En 1941, la Escuela Regional Campesina entregó al pueblo de México su primera generación de 21 elementos. Escuela Normal Rural Guadalupe Aguilera. Se fundó el 10 de octubre de 1926, abriendo sus puertas a todos sus alumnos. El 19 de diciembre de 1926 se realizó un evento de inauguración a cargo de una comitiva encabezada por el entonces presidente Plutarco Elías Calles. En 1926 a 1936 fue llamada Escuela Central Agrícola, dependiendo de la Secretaría de Agricultura. Su finalidad fue capacitar durante 2 años de instrucción agropecuaria a jóvenes del campo para sustituir el empírico trabajo agrícola de sus parcelas con técnicas modernas. Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de Eselchacán, Campeche. Esta institución se inauguró el 13 de abril de 1930 durante el Maximato. En el momento de su apertura, la Normal Rural fue escuela mixta, situación que cambió en 1942 bajo el régimen del general Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1942, cuando se decidió eliminar la coeducación de las escuelas normales. Las señoritas fueron enviadas a las normales de Palmira, en Morelos, Huamantla. Según el testimonio de María Brunilda López, el primer grupo de alumnos estaba conformado por 12 alumnos y 3 alumnas, aunque posteriormente este número aumentó a 33 hombres y 9 mujeres, de tal manera que la primera generación correspondiente a los años de 1932 a 1934 fue de 42 estudiantes. En sus inicios, la Normal Rural no contaba con un edificio propio, sino que ocupó por unos cuantos meses el de la escuela primaria Juan Francisco Molina Solís, y posteriormente durante casi 9 años se ubicó en un exconvento, el cual estaba sumamente deteriorado, prácticamente en ruinas, pues no tenía ni textos ni ruinas. Escuela Normal Rural Emiliano Zapata, Amilcingo, Morelos. Surgió por la necesidad generada en el año 1969, después de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz había decidido desaparecer todas las normales. Esto generó un conflicto nacional. Por ello se tomó la decisión de llevar a cabo un proyecto de una nueva Normal Rural situada en Amilcingo, Morelos. Después de que se tomara la decisión, inició una lucha social por la creación de esta. Para esto se les invitaba a los jóvenes que no habían obtenido lugar en otras universidades y con bajos recursos económicos, o que habían perdido su lugar de acuerdo a las desapariciones de varios normales. La lucha inició el 7 de septiembre y después de 15 meses se aceptó esta propuesta, aunque la lucha continuó.
En un principio, la escuela recibió el nombre de Normal Rural Popular, que posteriormente, en 1975, adquirió su nombre actual, propuesto por Hugo Bolaños Martínez, decisión que nadie se opuso. También se tomó la decisión de que esta normal sería solo para mujeres. La Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, en San Juan del Río, Querétaro. Se fundó en 1926 la Normal Rural gracias al empeño decidido de sus vecinos. El lugar limita con la capital estatal. Logró mantener una matrícula de 33 estudiantes y en 1931 se graduó la primera generación de 11 alumnos de maestros rurales zacatecanos, 4 mujeres y 7 hombres. Al año siguiente aumentó su matrícula a 68 estudiantes, 40 hombres y 28 mujeres, originarios de Durango, Aguascalientes y Zacatecas. La Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza. Hablar de esta escuela implica no perder de vista que, al igual que la mayoría de dichas instituciones, surgió en el periodo postrevolucionario, específicamente en el año de 1934, cuando el gobierno mexicano le otorgó un apoyo significativo para llevar a cabo la importante tarea de formar maestros rurales, cuya 18 labor social debía ser alfabetizar a las comunidades campesinas del estado de Jalisco. La Escuela Normal Rural General Lázaro Cárdenas del Río de Teneria, la Escuela Normal Rural de Teneria, fue creada en 1927. Tiene unas 48 hectáreas por cultivo con siembra de maíz y flores. Tienen también conejos, cerdos, caballos y ovejas. Para ingresar tradicionalmente se había realizado un examen de admisión interno y una entrevista para garantizar que los de más bajos recursos fueran los que ingresaran, quienes mantener su educación multidisciplinaria, sus talleres agrícolas, su lengua indígena, su internado y sus plazas de maestros rurales. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa comenzó a funcionar en 1926, pero no en su sede actual, sino que en diferentes inmuebles de Tixtla, el municipio de Guerrero en el que se localiza. Debido a que no contaba con instalaciones propias en ese tiempo, pues se buscaba mover a la escuela normal al pueblo de Tepecualcuilco. Pero la intervención de uno de sus profesores, Rodolfo Bonilla, logró detener ese cambio. Dicho profesor solicitó al entonces presidente municipal de Tixtla, Tomás Cienfuegos, un terreno para construir la escuela según señala el sitio oficial de la escuela. Finalmente las autoridades locales aceptaron construir la escuela en un terreno que previamente había sido donado por el señor Sebastián, en el cual se festejaba el día de San Martín en Tixtla. La primera piedra de la Normal Rural de Ayotzinapa fue puesta el 30 de marzo de 1933 por parte del profesor Rodolfo Bonilla, y quien concluyó la obra fue el maestro Raúl Isidros Burgos, cuyo nombre fue añadido al nombre oficial de la institución. Como era su voluntad, las cenizas de este último reposan en la escuela. Sus inicios de la Normal de Ayotzinapa funcionó como un internado mixto y también como secundaria. En la actualidad, esta escuela para maestros imparte las licenciaturas de educación primaria, en educación primaria con enfoque intelectual, bilingüe y en educación física.